Continuamos con nuestro estudio conociendo al Jesús verdadero. Hace 8 días compartimos algo acerca de Jesús, un gran profeta, ¿se acuerdan? Hoy ya vamos a entrar en detalle a comprender un poco aquella expresión que el Señor le reveló a Pedro, que nos habla de la plenitud de la revelación del Padre acerca de su Hijo, que está en Mateo 16:16, que es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el tema que vamos a compartir hoy es: tú eres el Cristo. Esa parte no, sino la segunda parte. El Hijo del Dios viviente. ¿Qué quería decir Pedro con esas palabras, hermano? Entonces vamos a volver nuestra mirada a las Escrituras. Y pues como ya lo citamos, no vamos a leer Mateo 16:16, sino vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. La epístola Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Vamos a ver unas palabras bastante interesantes del apóstol en su vejez, en su madurez, según el camino que el Señor le haya permitido tener en él. Primera de Juan 5, 10. ¿Lo tenemos? Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mira qué frase tan tremenda. A Juan siempre lo consideramos el apóstol del amor. Y Juan habla del amor y del amor. Pero cuando Juan tiene que hablar de los asuntos relacionados con la persona del Señor Jesucristo, es bastante celoso. A tal punto que Juan dice esto, parafraseando lo que acabamos de leer: si alguna persona no cree acerca de lo que el mismo Padre dice del Hijo, esa persona está diciendo que Dios es un mentiroso. O sea, si una persona no cree la revelación que el Padre ha dado a su Hijo por las Escrituras, ha dado de su Hijo por las Escrituras y aún por los apóstoles, esa persona es mentirosa. Y le está diciendo a Dios mentiroso. Mira lo tremendo de esto, que muchas religiones hoy en día que atentan contra la persona del Señor Jesucristo, le están diciendo a Dios que todo lo que Él nos reveló y nos dijo acerca de su Hijo es una gran mentira, que ellos pueden creer y conocer y predicar a un Jesucristo totalmente opuesto a lo que Dios dijo, a lo que Dios reveló. Para ellos es la verdad, y que Dios lo que ha dicho es una pura y gran mentira, la cual no deberíamos tener en cuenta. ¿Sí ven lo delicado de estos asuntos? Y mira que Juan dice: el que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree le ha hecho mentiroso a Dios. No tiene a Dios, no confiesa a Dios, no conoce a Dios, está en tinieblas. Entonces, el tema que vamos a compartir hoy es: Jesús es el Hijo del Dios viviente. Pero ¿qué implicaciones tiene esa revelación? ¿Qué era lo que los judíos veían cuando Jesús insinuó y dijo que era el Hijo de Dios, que los llenó de ira, los llenó de enojo, y llegaron a decirle que esa era una gran blasfemia? Porque según el concepto que tenían los judíos acerca de que Jesús era el Hijo de Dios y la controversia que eso le causaba en el corazón de ellos, esto nos va a llevar a entender un poco lo que significa esto. Hoy solo vamos a entrar a ver unos detalles. Esto es un asunto que debemos masticar de una manera bastante profunda. Debemos verlo desde varios ángulos para tener un concepto preciso, equilibrado, según las Escrituras. Entonces, lo primero que vamos a ver fue la controversia que el Señor causó en el corazón de los judíos en este asunto específicamente. Y cómo, hermanos, realmente lo que llevó al Señor Jesucristo a la cruz
no fueron los milagros. Lo que llevó al Señor Jesucristo a la cruz no fue ni siquiera su enseñanza. Lo que llevó al Señor Jesucristo a que los religiosos de su época lo odiaran a tal punto que sintieran la necesidad de matarlo, fue lo que Él confesó acerca de sí mismo. Esa es la gran controversia, ese es el gran conflicto. ¿Quién era el Hijo de Dios? ¿Quién era Jesús en realidad? La serpiente, hermano, no tiene ningún problema de que la gente escuche y predique a un Jesús. El problema que tiene la serpiente es cuando se predica al Jesús de la Biblia, al Jesús revelado por el Padre, al Jesús que está en las Escrituras. Ahí es donde Satanás entra en un conflicto directo contra Dios mismo, cuando Jesús es verdaderamente predicado. Entonces vamos a verlo en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Mirad unas palabras ya a punto de ser crucificado el Señor, que dicen los judíos bastante fuertes. Capítulo 19, versículo 4 en adelante. Ya le habían entregado a Pilatos, lo habían azotado al Señor, lo habían menospreciado los soldados romanos, pero Pilatos no tenía la intención de crucificar al Señor Jesús. Pero mira lo que pasó, vamos a leerlo en el 4. Entonces Pilatos salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Todos pensaban que era un simple hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir. Pero ¿cuál era la razón por la que los judíos decían que él debía morir? Míralo como lo dice Juan y como lo dijeron ellos. Porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Mira el asunto, hermano. A Jesús no lo crucificaron porque fuera un maestro ni un profeta, sino porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Eso fue lo que los enfureció, eso fue lo que destapó el diablo en ellos, eso fue lo que los volvió como una turba de perros salvajes que solo tenían un deseo: destruir a este hombre. ¿Por qué? Porque es tanto odio de Satanás mismo por medio de estas personas contra el Señor Jesús. ¿Cuál era aquello que incentivaba el corazón de ellos para que odiaran al Señor de tal forma? Si Él solo había hecho bienes, hermano, solo había sanado. Él mismo le decía: ¿por qué ahora me matáis? No había pecado en Él. Ni Pilato veía pecado en él. El gran pecado del Señor Jesús delante de los judíos era ser ¿quién era? ¿Quién era? El Hijo de Dios. Pero esto tiene una implicación bastante profunda, hermanos. Mira lo que sigue diciendo. Y dice: cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Cuando él vio, este hombre dice que es Hijo de Dios, su corazón se llenó de temor, hermano. Mire, el impío a veces es más temeroso que el religioso, que menosprecia a la persona del Señor Jesús. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres? O sea, si eres Hijo de Dios, yo quiero saber de dónde eres. Mas Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?
Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Mira como Mateo 26, versículo 63. Otra situación en la crucifixión. 26, 63. Antes de entregarle, los judíos le hicieron un concilio para juzgarle. Mateo 26, versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces tú vas a ver que la más grande blasfemia para un judío, aún para los judíos ortodoxos hoy en día, hermanos, es que Jesús haya confesado que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso fue lo que lo llevó a la cruz. Eso fue la gran blasfemia para el pueblo judío religioso de la época. Y esa es la gran blasfemia para los musulmanes. Esa es la gran blasfemia para los testigos de Jehová. Esa es la gran blasfemia para los judíos de hoy en día, que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Porque confesar que Jesús es el Hijo de Dios es creer en la divinidad del Señor Jesucristo. Es creer que Él es Dios. Entonces mira cómo lo dijeron en otra ocasión los mismos judíos, para que por las mismas escrituras nosotros interpretemos esa expresión que el Padre nos da de su Hijo, que Él es su Hijo amado. En el capítulo 10 de Juan 10, 24, otra situación con los judíos de esas así bien difíciles. El Señor tuvo que afrontar su ministerio en medio de controversias, en medio de personas que no gustaban de Él, que no le creían a Él, que solo se acercaban a Él para tentarle. Y en una de esas conversaciones, en el versículo 24, mire, dice que le rodearon los judíos y le dijeron, esto era algo que a ellos los tenía, hermano, en jaque. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira estas frases que comienza a decir el Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre
uno somos. Ya comienza el Señor a decir cosas que... Mira esa frase lo que causó, hermano. Entonces los judíos volvieron, porque ya lo habían hecho varias veces, ¿no? Volvieron a tomar piedras para apedrearle. Imagínate la escena, el Señor. Mi padre y yo uno somos. Imagínate tú hablando, yo aquí predicando y ustedes apenas me escuchen decir algo, coger piedras para tirarme. Y el Señor valiente se queda y les dice, mira lo que les dice. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado a mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, aquí está el meollo del asunto, hermano. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Miren, hermanos, lo que es blasfemia para los religiosos de la época del Señor, para nosotros es la verdad más grande y fundamental de nuestra fe cristiana. Para que lo que los otros odian, blasfeman, escupen, le dan la espalda, atacan, controversian, para nosotros es la realidad más grande y más sublime. Ese es el testimonio, hermano, que va a tener en pie aquellos que van a pasar por la gran tribulación, ¿sí? Han vencido por la sangre del Cordero, han vencido porque llevan el testimonio de Jesús y han vencido porque han negado su vida hasta la muerte. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? ¿Cuál es el testimonio de Jesús, hermano? Que Jesús viene a prosperarnos, que Jesús viene a enseñarnos, que Jesús viene a sanarnos. El testimonio más grande que la iglesia en estos tiempos debe conocer es que Jesús es Dios y ninguno se puede poner en el lugar de Dios, porque vienen tiempos donde un hombre en su orgullo y en su corazón va a querer sentarse aún en el mismo lugar de Dios y va a buscar la adoración, aquella que solo le pertenece al Hijo de Dios. Entonces esta era la gran blasfemia para los judíos. ¿Cuál? Mira cómo lo dice. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ese es el gran significado de Hijo de Dios. Que si Jesús es el Hijo de Dios y es uno con el Padre, como Él lo acaba de decir, en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Jesús es eternamente ¿qué? Dios. Antes de todas las cosas ya existían. Todas las cosas por Él fueron creadas. Esos son atributos que solo le pertenecen a Dios mismo. ¿Como cuál? Como la preexistencia. Como tener el poder para poder ¿qué? Crear las cosas y no solo crearlas, sino sustentarlas. No solo tiene el poder de crearlas, sustentarlas, sino hacer soberanamente con ellas como a Él le plazca, porque es Dios. Bendito y eterno por los siglos de los siglos. Cuando nosotros confesamos que Jesús es Dios, estamos confesando que Él es igual en esencia y naturaleza al Padre. No inferior, no menor, sino en Él habita, como dice Pablo más adelante, toda la plenitud de la deidad. Como dice Pablo en otro lado, porque Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual. Cristo con sus palabras se estaba poniendo en el mismo lugar del Padre, pero no era Cristo mismo, era el mismo testimonio que el Padre había dado de su Hijo, y es el testimonio que recorre todas las Escrituras, aún en los profetas, hermano. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, mirar a través de las Escrituras, primeramente por los profetas, cómo ellos anunciaban la divinidad del Señor Jesucristo ya desde antes. Cómo no es un invento de la iglesia, cómo es el mismo testimonio que deberían cargar los mismos judíos que fueron los herederos de la palabra de Dios. Pero terriblemente los judíos que heredaron el testimonio no conocieron al ungido, al prometido, aquel que vendría a traer justicia y paz a la tierra, a Jesús el Salvador.
Y nuestra responsabilidad como la iglesia ahora en estos tiempos es ser testigos de la verdad. Dios tiene un testimonio y ese testimonio se encuentra única y exclusivamente en la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Por eso predicamos, no nos predicamos a nosotros mismos, decía Pablo, nosotros predicamos ¿a quién? A Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces vamos a mirar lo que dicen las Escrituras, amén. Porque es allí donde Dios nos abre la revelación por su Espíritu y permite que nuestro corazón esté afirmado en la verdad. Entonces mira, antes de pasar a otros pasajes, sigamos leyendo porque lo siguiente ha dado a otras interpretaciones. Pero mira lo que quiere decir especialmente estos pasajes que siguen. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó a dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Si el Señor en los Salmos le habló a aquellos jueces y les dijo como dioses, que eran hombres que apenas simplemente le representaban, ¿cuánto más no va a llamar Dios a su Hijo, como lo hace en Hebreos, como leíamos hace 8 días, que es aquel que estuvo eternamente con Él, que es aquel que son sus delicias, que es aquel que fue el instrumento para crear todas las cosas, que es aquel que sustenta todas las cosas y que es aquel por el cual fueron hechas todas las cosas, que es aquel que es el unigénito del Padre, que estuvo eternamente con Él. ¿Sí me hago entender? Mira, si el Señor mismo le dijo a unos hombres que eran sus testigos antiguamente dioses, por causa de que lo representaban, ¿cómo no va a llamar Dios mismo a su Hijo, que en esencia y naturaleza es igual a Él? ¿Sí me estoy haciendo entender o no me estoy haciendo entender? Hermanos, no se pregunten. No entendí la parte como si Dios es. En el Antiguo Testamento la palabra dioses se usa en muchas partes, aún para hablar de los demonios y de los ídolos del mundo. ¿Sí? He aquí los dioses de las naciones, ¿sí? Ellos les llaman dioses, pero la Biblia dice que solo hay un Dios verdadero. Aunque Dios les llama dioses, sabemos que el único eterno es que Jehová, Elohim. Amén. Entonces Dios, que es eterno, en algún momento habló a aquellos hombres que eran jueces en Israel y les dijo dioses, en el sentido que ellos lo representaban, ¿sí? Pero, y miren las palabras del Señor, si Dios le dijo a ellos que le representaban dioses, ustedes se escandalizan porque el Padre me llama a mí el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Si a otros les dijo dioses antiguos, si a los demonios les dijo dioses, ustedes se escandalizan porque a mí me diga Hijo de Dios. Eso es lo que le está diciendo a ellos. Pero ahora vamos a ver, hermanos, por las otras escrituras para estar más en tranquilidad y en paz con el Señor. ¿Qué quiere decir Hijo de Dios? Dios mismo, igual a Dios como dice Pablo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. ¿Tú sabes qué es eso, hermano? Que en Cristo todos los atributos de la esencia divina están plenamente, corporativamente en la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué es eso? Que Dios el Padre es omnipotente, omnisciente, eterno, soberano, inmutable, inconmovible. ¿Sí se acuerdan de todos esos atributos? Así como el Padre es eterno, todos esos atributos, asimismo el Hijo es eterno, asimismo el Hijo es omnisciente, omnipotente. Esa es una enseñanza que tenemos que hacerla acá. Ver cómo en la persona del Hijo se manifiestan todos los atributos de la deidad. Pero hoy simplemente vamos a ver el testimonio de las Escrituras acerca de la divinidad del Hijo de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento.
Porque acuérdense que cuando el Señor estaba en la tierra, hermano, no existía el Nuevo Testamento. ¿Ve? Entonces el testimonio que Dios había dado es suficientemente claro para creer en la divinidad del Hijo de Dios. Como acá ya compartimos la serie de la Trinidad, no vamos a hablar de esos temas, sino vamos a hacer simplemente un zoom específicamente para entender lo que significa Jesús es el Hijo de Dios. Antes de mirar los pasajes del Antiguo Testamento, vamos allá a Juan 1, hermanos. ¿Tú quedaste con dudas? ¿Quedaron con dudas? Ahorita vamos a quedar todavía más firmes por los pasajes que vamos a ver. Juan 1:1, hermanos. Juan da un testimonio tan profundo del Señor Jesús, hermanos, que es simplemente la revelación que el Padre comenzó a mostrarle acerca de su Hijo a Juan. Así como lo hizo con Pedro, así como lo hizo con Pablo, así como lo hizo con la samaritana, ¿sí lo acuerdan que lo leíamos? Con el ciego, así como lo hizo con Marta y María cuando el Señor vino, cuando había muerto Lázaro, así como hizo en el camino de Emaús con los discípulos, así como hizo con la iglesia primitiva. Ese es el testimonio que debe llenar nuestro corazón. ¿Cuál es el testimonio? Mira lo que dice Juan del Hijo de Dios. En el principio, cuando Dios comenzó a crear todas las cosas, Dios no llegó a existir. Dios eternamente ha existido. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero Juan va a comenzarnos a hablar del principio, cuando Dios comenzó a crear las cosas. Y en el principio, mira esta frase, hermanos, era el Verbo. Así lo dice. En el principio era el Verbo. ¿De qué nos habla esta frase? Preexistencia. Preexistencia. ¿Qué es la preexistencia? Es uno de los atributos divinos. ¿Cuál? Que Dios ha existido antes de todas las cosas. El Hijo de Dios, el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, ha existido antes de toda la creación. ¿Sí? Eso es una característica exclusiva de Dios mismo, hermano. Ni los ángeles, ni serafines, ni querubines, ni el universo, ni el hombre estuvo en la eternidad pasada. Eso es algo exclusivo de Dios. ¿Amén? Un día un testigo de Jehová me decía, cuando la Biblia dice que el Padre dice, yo te he engendrado hoy, eso nos muestra claramente que Jesucristo fue creado en algún momento del tiempo. Entonces le dije yo, entonces explícame esto. Si Jesucristo es la sabiduría de Proverbios 8, porque él me estaba diciendo eso, tú me estás diciendo que hubo un momento en la eternidad pasada que Dios no era sabio. Porque si Jesucristo es la sabiduría de Dios y fue creada por Dios, me estás llegando a decir que un momento en la eternidad pasada Dios era ignorante y Él comenzó a conocer y a entender y a madurar en sabiduría. ¿Eso es lo que me estás queriendo decir? No, me dijo. Entonces, ¿qué me estás queriendo? No, pues Dios siempre ha sido sabio. Entonces le dije, si Dios siempre ha sido sabio, el Verbo eternamente ha estado en Él. Porque el Verbo es la sabiduría de Dios. Amén. ¿Sí me hice entender? Sí. Lo único que pudo hacer fue pasarse la salida e irse corriendo. Le cogió el afán. ¿Por qué? Porque cuando tú le abres las escrituras, la verdad, la luz de la palabra, a la oscuridad solo le queda un camino, hermanos: huir. ¿Sí? Siempre que nos hemos encontrado personas que debaten acerca de estos asuntos, cuando abrimos las escrituras, siempre terminan huyendo. Miren, hermano, no lo digo para gloria ni para nada. Nunca un testigo a mí me da un argumento suficiente, o un musulmán o un judío suficiente, como para dudar de la divinidad del Hijo de Dios.
Por eso todos nosotros debemos estar, ¿qué? Armados y preparados para presentar defensa de nuestra fe. Entonces ya este versículo comienza a mostrarnos una cosa preciosa. Antes de todas las cosas, Cristo existía, el Verbo. Y no solo que existía eternamente con el Padre, porque viene la siguiente frase, y el Verbo era con Dios. Esto nos muestra la diferencia de personas en la divinidad. Tres personas que participan de la misma esencia divina. Y no es misterio, porque Dios en el Antiguo Testamento habla de sí mismo en plural. Hagamos al hombre. Un día un testigo de Jehová me dijo: pues ahí está hablando que Dios estaba con los ángeles, y le dijo a los ángeles: hagamos. Entonces le respondí: si le dijo a los ángeles, ¿por qué creó al hombre a imagen de Dios y semejanza de Dios, y no a imagen de Dios y los ángeles? ¿Sí me hago entender? Sí. Si él dijo hagamos y estaba hablando con los ángeles, ¿por qué no hizo una especie de seres humanos parecidos a los ángeles? ¿A qué los hizo? A imagen y semejanza de Dios. Porque Dios, cuando habla de sí mismo, habla ¿en qué? Pluralidad de personas. Hagamos, descendamos. ¿Quién irá por nosotros? Aún la misma palabra hebrea de Dios, que es Elohim, termina con pluralidad, que es la palabra Him. Es como la S en el español. El original hebreo prácticamente no dice Dios, sino dice como dioses, hermano. ¿Por qué? Porque Dios, cuando habla de sí mismo, habla en pluralidad. Aún ese pasaje de Deuteronomio 6:4, la Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Had, la palabra que usa Jehová nuestro Dios, Jehová uno es una palabra que en el Antiguo Testamento siempre se refiere a unidad, pero que conforma pluralidad. Como cuando Adán y Eva fue hecho una sola carne. Fueron hechos una sola carne, pero eran dos personas distintas. ¿Sí? El pueblo se reunió como un solo hombre. ¿Cuántos hombres eran? Varias personas, pero era como uno solo. Así nuestro Dios es uno, pero ese Dios que habla de su unidad en sí mismo abarca pluralidad. Claramente en el Nuevo Testamento, cuando se nos revela el misterio de Dios mismo, ¿de quién estaba hablando Dios cuando decía hagamos, descendamos? De su Hijo. De su Hijo, que apareció en el Antiguo Testamento varias veces, cual ángel de Jehová. ¿Sí se acuerdan cuando estudiamos la serie de la Trinidad? Y a este ángel los hombres le adoraban, y a este ángel le decían: Jehová que ve. Y decían los padres de nuestra fe, decía: hemos visto a Jehová, a Dios mismo. ¿A quién vieron? Si al Padre nadie le ha visto jamás. A la segunda persona de la Trinidad, hermanos, al Verbo, cuyas manifestaciones son desde la eternidad. Ahorita lo vamos a leer. Miren, hermanos, hay pasajes donde tú lees y a menos que tú los quieras tergiversar, puedes negar esta gran verdad que dicen las Escrituras. Como lo dijimos los primeros miércoles cuando comenzamos, si Jesús no es Dios, es el más grande lunático y mentiroso de nuestra historia. Porque las aseveraciones, las afirmaciones que Él dijo, ningún hombre, ni ningún ángel las podía decir, hermanos. Ni ningún profeta, ni ningún maestro. Y el Verbo era con Dios. Mire cómo lo dice la Escritura. Y el Verbo, ¿qué era? Dios. Este era en el principio con Dios. Mire, Dios es el único que puede crear las cosas de la nada, ¿cierto? Nosotros decimos, somos diseñadores, creamos esto, pero realmente lo que hicimos fue transformar algo que ya existía. El único que tiene el poder de hacer algo de la nada, ¿quién es? Dios mismo. Y mira lo que dicen las Escrituras: todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Y mira lo que dice: y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién se puede decir esto si no es Dios mismo, hermanos? Qué frases tan tremendas, ¿no?
Hoy no leemos Hebreos porque hace 8 días lo leímos y Hebreos es preciosísimo. Colosenses, hermanos, son pasajes claves de nuestra fe. Amén. Columnas en la casa de Dios, hermano, cual deben ser defendidas, afirmadas, predicadas en medio nuestro. Entonces, hoy vamos a hacer simplemente una visión, hermano, acerca de lo que Dios dice y dijo a través de los profetas. Es como si estuviéramos en un juicio, hermano. Y hoy los primeros testigos que van a pasar a hablarnos del Señor Jesús son los profetas. Amén. Dentro de 8 días vamos a ver el testimonio del Padre, de las Escrituras en el Nuevo Testamento y de los apóstoles. Porque Pablo dijo, hermano, si viene otro, así sea un ángel, hermano, y os trae otro evangelio, el tal sea ¿qué? Anatema. Entonces vamos a leer lo que Dios dijo y vamos a creerle. Si otros quieren decirle a Dios mentirosos, algún día se encontrarán con su trono y su juicio. Pero nosotros nos sometemos al testimonio del Padre. ¿Amén? Entonces vamos a leer varios pasajes de los profetas, pero vamos a leer antes uno que citó Mateo, hermanos, para entenderlo un poco mejor. Mateo capítulo 1, versículo 23, hermanos. Vamos a leerlo desde el 22. Es después del nacimiento del Señor, cuando el Señor se le aparece a José y le explica que lo que van a hacer del vientre de María es nacido el Espíritu. Con el pasaje que acabamos de leer de Juan, claramente entendemos que Jesucristo no llegó a existir en el vientre de María. Él en su naturaleza divina eternamente existió. Mas Él voluntariamente entró, tomó la decisión como Dios soberano desde la eternidad de, como Él conoce todas las cosas, para poder redimir al hombre, Él se iba a hacer hombre. ¿Sí? Que es lo que dice Juan allá en 1.14, que y el verbo se hizo carne. Y la segunda persona de la Trinidad, participando en la naturaleza divina, asumió que la naturaleza humana. Pero en cuanto a su divinidad, el verbo ha preexistido antes de todas las cosas. Aún él le dijo, Juan decía, el que viene después de mí es antes de mí, ¿sí? Y el Señor en otro lado dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y le dijo al Padre, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve desde antes. Eso habla de qué? Preexistencia, hermanos. Hay que entender estas cosas con mucha claridad, hermano, porque muchos se han desviado. Tú abres internet y comienzas a buscar y tú ves como muchos, hermanos. Hoy aún los grandes predicadores, hermanos, de la fe y de la prosperidad, cuando tú examinas la doctrina que ellos tienen de Cristo, cargan errores terribles. Leámoslo, hermanos. Todo esto aconteció, dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo. ¿Cuál profeta dijo esto? Isaías, ahorita vamos a leerlo directamente. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, aquel Mesías prometido que iba a nacer en el vientre de la Virgen era ¿qué? Dios mismo. Esto no lo inventó Mateo, hermano. Esto está en el mismo libro de Isaías. Este es el testimonio de los profetas, hermano. Que aquel hombre que iba a nacer de una manera milagrosa, que era Dios mismo.
Vamos a verlo, hermanos. Vamos a Isaías. Capítulo 9. Perdón, Isaías capítulo 7, versículo 14. Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a ver varios pasajes de Isaías, específicamente. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Esta era la gran señal para que ellos conocieran al Mesías. ¿Cuál era la gran señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso en sí, el hecho ya era un milagro, era una señal de Dios. Pero lo más curioso es que en medio de esta señal, en medio de esta revelación profética que Dios daba acerca del Mesías, muestra una característica del Mesías, que el Mesías era Dios mismo. ¡Wow! Tú eres el Cristo, el Mesías. Pero mira que añade esta frase: el Hijo del Dios vivo, Dios con nosotros. Miren, hermanos, hay una línea de judíos hoy en día que se están convirtiendo al Mesías y están creyendo que Jesús es el Mesías, pero les cuesta creer que Él es Dios mismo. Pero la Escritura lo dice. Y no solo acabamos de ver varios, por lo menos unos 3 pasajes más. Qué cosa tremenda, ¿no? Sigamos, ahí Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Adelante. Es el testimonio de los profetas. Porque el Señor un día le dijo a los judíos: ustedes, algo así parafraseados, ustedes que conocen las Escrituras y creen en ellas tener la vida eterna. Pero las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Otro día les dijo: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. ¿Cuál era el cumplimiento? He aquí la Virgen dará luz. Todavía más exacto. Y eso que ella iba a surgir en el vientre de esta mujer, este hombre era Dios mismo. Verdadero hombre, sí, porque la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, asumió de manera voluntaria la naturaleza humana. Wow. 9. Mira cómo dice el título que le da a la Reina Valera: nacimiento y reinado del Mesías. Vamos a leer desde el versículo 6. Otra vez nos muestra de que, miren lo que nos muestra Isaías: porque un niño nos es nacido. ¿Cuál niño nos es nacido? El Verbo que se hizo, ¿qué? Carne. Pero miren que la Biblia no solo queda en el asunto de la Virgen, el Padre por el Espíritu que estaba en los profetas, no queda solo en el asunto de que el niño iba a nacer, sino que comienza a describirnos el ser de este niño. Y mira que es el mismo Dios por los profetas describiéndonos este niño, aún años, 500, 400 años antes de que este niño surgiera. Porque miren, hermanos, el Espíritu de Cristo, del Mesías, ya operaba en los profetas, anunciando de antemano, ¿sí? Aquel que iba a venir. Dice lo leíamos hace 8 días en un evangelio, dice que le dice el Señor: bienaventurados ustedes, porque muchos reyes y profetas desearon ver las cosas que ustedes ven y oír las cosas que ustedes están oyendo. ¿Por qué? Porque ellos anunciaron al Mesías, pero los discípulos lo vieron, hermanos, estuvieron años con él, escuchándole, conociéndole,
viéndole aún cuando Él fue glorificado delante de ellos. ¡Qué privilegio, hermano! Los profetas anunciaban por la fe y murieron esperando la ciudad venidera por fe. Los discípulos vieron el cumplimiento de estas escrituras. ¿A usted no les parece maravilloso? Sí. El privilegio que el Señor le dio a los 12. Y dice: Hijo nos es dado, y el principado sobre su obra. O sea, el Padre le iba a entregar a Él todas las cosas. Y se llamará su nombre. Otra vez comienza a hablarnos del nombre, ¿sí? Ahorita era que Emmanuel, pero ahora nos va a hablar de, mire su nombre, cómo se iba a llamar el de este niño. Admirable. Eso se puede aplicar a cualquier hombre. Hay hombres que son admirables. Consejero. Hasta ahí parece todo tranquilo, todo normal. Pero este siguiente versículo, hermano. Dios fuerte. Dios poderoso. Mira lo que sigue diciendo. Este otro también, hermanos. Padre eterno. Miren, hermanos, la Biblia confiesa claramente en este versículo que el niño que iba a nacer era ¿qué? Dios poderoso. Dios. No solo Dios, sino también se dice del Hijo que es ¿qué? Padre eterno. ¿Por qué? Porque el Hijo y el Padre ¿qué? Uno son. Y no solo uno son, dos diferentes personas, pero que participan de la misma esencia. Pero hay algo también misterioso en la Trinidad, la coinherencia. ¿Sí se acuerdan de esa palabra cuando estuvimos estudiando la Trinidad? ¿Cuál es esa palabra? Que el Padre está fielmente representado en el Hijo. Y el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. A tal punto que la misma Biblia le llama al Hijo Padre eterno. ¿Sí está? Eso es coinherencia. Y a tal punto que cuando el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo trae al Padre y al Hijo. Oh, esas palabras, qué misterio tan profundo y maravilloso. Como decía Pablo, mi mente no lo puede comprender. Cuán insondables y inescrutables son tus caminos. Pero así lo dice la Biblia. Y tal como la Biblia lo dice, lo debemos creer. Amén. Por eso el Hijo decía, si a otro le llamó Dios, es cuanto a mí mucho más, que soy eterno, que soy verdadero Dios. Los hombres no son dioses, hermano. Un día el Padre les dijo dioses como representación de Él mismo en la tierra. Pero en cuanto al Hijo le dice Dios fuerte. Padre, una vez un cristiano estaba hablando con un judío y le mostró este pasaje, un rabino, y el rabino le dijo, un cristiano, muéstrame, ¿de quién está hablando ahí Dios? Si el Mesías prometido se le llama Dios eterno, Padre eterno, Dios fuerte, ¿quién va a ser este hombre? Y el rabino cogió y leyó este pasaje y dijo, no puede ser nadie menos que Dios mismo. ¿Por qué? Miren, lean un pasaje más adelante en Isaías, ¿por qué les digo esto, hermanos? Ahí en Isaías 44, me parece que está. Miren lo que dice Dios. Y por eso concluimos que no puede decirlo sino el Dios mismo. 44:6. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Sí ven, hermano? ¿Cómo este niño se le va a llamar Dios si fuera de Dios no hay Dios? ¿Quién es este niño, hermanos? Como vio Juan, el Verbo, el que estuvo con Dios y que era Dios. Y míralo, y como para que no quepa duda, lo vuelve a repetir.
¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anuncié lo que viene y lo que está por venir? No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, y estas palabras para nosotros, hermanos. Luego vosotros sois mis testigos. ¿Testigos de qué? De que no hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Yo tampoco conozco a ninguno. Pero estamos en el verdadero. Y tenemos el testimonio del verdadero. ¿Cuál es el verdadero? Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. 1 Juan 5:20, hermanos. Y nosotros somos llamados a ser testigos de esto, como el mismo Dios nos lo anuncia. ¿No les parece maravilloso que Dios dice, no hay un Dios fuera de mí? Pero aquel que había de encarnarse le dice, oh, tu trono, Dios, por el siglo de los siglos, cetro de justicia, es el cetro de equidad. Has amado a la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dice en Primera de Hebreos, ¿no? Dice, la tierra pasará, la gloria del hombre perecerá. Y el Padre le dice al Hijo, mas tú permaneces para siempre. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Eso no se lo inventó nadie. Eso fue el mismo testimonio del Padre acerca de su Hijo. Qué cosa maravillosa, ¿no? ¿No les parece? A mí la palabra me parece algo precioso, hermano. Terminamos lo que decía en Isaías 9:7. Dice de este niño que había de nacer, que es Dios fuerte, que es Padre eterno. Dice 9:7 ahora, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, sobre su reino. Esto nos habla ya del aspecto de tú eres el Cristo, el Mesías, el prometido, el Hijo de David, disponiéndolo y confirmándolo en justicia, en juicio y justicia, desde ahora y para siempre. Mira esta frase, hermanos. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Tú sabes cuándo es el celo de Jehová? Cuando leíamos hace 8 días, cuando Pedro dijo, Señor, hagamos una enramada para ti, para Moisés y para Elías. Y Dios habló inmediatamente y no ni siquiera lo dejó terminar. Eso era el celo de Jehová. ¿Y qué le dijo el celo de Jehová? Pedro, este es mi Hijo amado, a él oír. ¿Por qué? Porque el Padre ama al Hijo, defiende al Hijo y proclama al Hijo. Dijo el Señor, yo no doy testimonio de mí mismo. Hay otro que lo da, el Padre. Amén. Y el que no le cree el testimonio del Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que no cree al Hijo, no cree al Padre. Y no solo no cree, le ha hecho mentiroso. Qué cosa, ¿no? Otro pasaje más adelante, hermanos, en Isaías. Isaías 35. El testimonio de los profetas acerca de Jesucristo. Isaías 35. Este pasaje es preciosísimo, hermanos. Este es el pasaje que anuncia de Juan el Bautista. Ah, no, este es otro, pero también es precioso. Pero ya sé por qué mencioné a Juan el Bautista. Te lo vamos a leer. Dice, se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Miren esta frase, hermanos. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Miren, hermano, Juan 1 dice, a Dios nadie le ha visto. Al Padre.
Más adelante dice, el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero la palabra griega, ahí dice, el unigénito Dios. ¿Qué es esto? Miren, hermanos. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Y qué decía Hebreos, hermanos? Dice que el Hijo es la imagen. ¿Sí se acuerdan? De sus sustancias. ¿Qué? Leámoslo, ahí, tengámoslo para no decirlo de memoria, porque pronto me equivoco y en este asunto no me quiero equivocar. Tengan ahí Isaías, no lo vayan a perder, o mientras yo les leo Hebreos. ¿Quieren? Ténganlo ahí, yo lo leo. El cual siendo, ¿qué? El resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Lo que decía Isaías, ¿qué? Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y mira lo que sigue diciendo: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decía a los de corazones apocados: esforzados, no temáis. He aquí, mira esta frase, hermanos, que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién era el que iba a venir, hermanos? Dios mismo. ¿Cómo? A través de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? El Verbo. Él iba a venir, él mismo iba a salvarnos por aquella obra preciosa que el mismo Isaías narra en Isaías 53. Dios mismo. Y mira el siguiente pasaje porque tiene mucha importancia con otro que vamos a leer. Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un mudo ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto era lo que el Señor le decía a los judíos: si no me creen a mí, crean las obras. Pero no solo esto, hermanos. Hay un pasaje, ¿acuerdan cuando Juan el Bautista estuvo en la cárcel y comenzó como a menguar? Vamos a leer el pasaje porque a esto lo volvía el Señor Jesús. Está ahí en Mateo. Mateo 11:46. El mismo Señor Jesús a Juan el Bautista lo volvió a este pasaje en un momento de duda, porque él sabía. ¿Qué sabía Juan el Bautista? Ahorita lo vamos a leer, porque es otro pasaje que vamos a comparar con otro de Isaías. Pero mira que cuando Juan el Bautista comenzó a dudar lo que el Padre le había dicho de aquel sobre el cual iba a descender la paloma, el Señor le dice unas palabras que claramente a Juan el Bautista lo vuelven a Isaías 35, hermanos. ¿Cuál era la señal cuando Dios mismo iba a venir y los iba a salvar? ¿Cuál era la señal? Los ojos de los ciegos, ¿qué? Serían abiertos. Los oídos de los sordos, ¿qué? Se abrirán. El cojo saltará y la lengua del mudo cantará. Esas eran las señales de ¿qué? Del momento cuando Dios mismo iba a venir y iba a salvar. No, Dios mismo. Mira cómo lo dice en Mateo 11. Versículo 1 y 2 en adelante. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, o sea, él comenzó a ver muchas cosas, pero él esperaba, yo pienso que Juan esperaba otra cosa del Mesías. Ese concepto judaico de que el Mesías iba a venir primeramente a liberarlos del yugo opresor de Roma. Yo pienso que Juan tenía un concepto así del Mesías. Y al ver que el Señor comenzó a hacer otras cosas, como que Juan entró en duda. La persecución, la cárcel, la angustia, la prisión. Comenzó la fe de Juan a menguar.
Pero cuando la fe de un creyente comienza a menguar, ¿qué hace el Señor Jesús? Le vuelve su mirada a las Escrituras. ¿A cuáles? A las que estábamos leyendo. Mira cómo lo dice. Entonces le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Cuál era el que había de venir? El Mesías. Respondiendo, Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. ¿Cuáles eran las cosas que oyen y ven? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué es esto? Señal de que Dios mismo estaba actuando en su pueblo. Porque eran las evidencias de ¿quién? De la manifestación de Dios mismo salvando a su pueblo. Amén. Era la señal de que Jesús era ¿quién? Dios mismo, Amén. Jehová mismo, viniendo a salvar a su pueblo. Y mira la siguiente palabra tan tremenda, hermano. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo. Juan, pon tu mirada en la Escritura y pon tu mirada en lo que yo estoy haciendo, porque yo he venido para salvación. No tropieces en mí, porque si tú tropiezas en Jesús, el tropiezo de Jesús es condenación, hermano. Porque el que no cree en el Hijo, ¿qué? Ya ha sido condenado. O sea, Jesús está puesto para salvación, pero si tú no crees lo que la Escritura dice de Jesús, estás tropezando en Él. Y ese tropiezo te va a costar la caída eterna de tu alma. Tremendo este tema, ¿no? Sí. Aún Juan dudó, hermanos. Y vamos a ver unos pasajes donde el mismo Dios en el desierto le había dicho quién era Él. Y dudó. Por eso les decía hace 8 días, estas cosas necesitan ser afirmadas y reafirmadas. Volvamos a Isaías 35. Dice entonces que en el 4, Dios viene contra retribución, con pago. 35:4. Dios mismo vendrá y os salvará. Ya vimos las señales, cómo se cumplieron claramente en la persona del Señor Jesús. Ahora otro pasaje, hermanos, que es el que quería anunciarles. Isaías 40, versículo 1. Isaías 40, otro testimonio de los profetas. Mira lo curioso, hermanos, que Dios ya le había hablado esto a Juan el Bautista, pero lo decimos. ¿Ya tienen Isaías 40? Sí. Ténganlo ahí abierto y vamos a leer cómo el Señor se lo dijo al mismo Juan. Aquí está la profecía y en Juan estaba el cumplimiento. Cuando Juan bautizó al Señor Jesús estaba el cumplimiento. Pero antes de que lo bautizara, Juan dice, hermano, que Dios, el Padre, ya se lo había dicho en el secreto. Juan 1, versículo 32. Mira cómo el Señor ya se lo había dicho a Juan. 1:32. Juan había sido enviado a predicar, a prepararle el camino al Señor. Mira lo que dice. También dio Juan testimonio diciendo, este es el testimonio de los profetas, hermano. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Por qué Juan dice eso? Porque esa era la señal que el Padre le había mostrado de cuál era su ungido. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es
el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi. Y he dado testimonio. ¿Cuál era el testimonio del profeta? Que este es el Hijo de Dios. Pero hermanos, ahí queda, es el Hijo de Dios. Pero ¿qué significa? Leamos ahora sí Isaías capítulo 40, que es la profecía. Ya vimos el cumplimiento. Ahora miremos la profecía. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle que a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y ahí comienza a introducir ¿qué? La profecía. Voz que clama en el desierto. ¿Cuál era esa voz? Juan el Bautista. Preparad camino. ¿A quién? A Jehová. Miren, hermanos, aquel niño que había de nacer, la misma Biblia le llama Jehová. Cuando tú en el Antiguo Testamento te refieres al Padre, hablas como Jehová, ¿cierto? Pero la palabra Jehová Elohim incluye a las tres personas. A veces se refiere al Padre, a veces se refiere al Hijo y hasta al Espíritu. Aún nosotros leíamos unos pasajes en Zacarías, me parece, cuando estuvimos estudiando la Trinidad, que habla así la Escritura: Jehová el que envía y Jehová el que es enviado. Jehová el Padre y Jehová el Hijo. Qué cosa maravillosa. Y mira lo que sigue diciendo: ¿a quién le preparará el camino? A Jehová. Enderezar calzada en la soledad. ¿A quién? A nuestro Dios. ¿No le parece tremendo esas frases, hermano? Qué cosa. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y otra vez: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Miren esta frase, hermanos. Y aún, hermanos, cuando el Hijo de Dios es levantado en la cruz, se cumple esto. Toda carne, todo hombre que le verá la misma gloria. Jehová mismo, nuestro Dios. Dice: porque la boca de Jehová ha hablado. Qué cosas tremendas. Comienza a mencionar los pasajes que usa también Hebreos. Dice: voz que decía a voces, y yo respondí que tengo que decir a voces, que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchitarse la flor, mas la palabra de Dios nuestro, del Dios nuestro, permanece para siempre. Mira lo que le decía el Señor a Juan, porque Juan conocía esta profecía. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántate, no temas, di a las ciudades de Judá. Mira lo que Dios decía antes, que se vería así en los tiempos del Señor Jesús. Ved, mirad, todos acá, pongan sus ojos aquí al Dios vuestro. Eso era lo que Juan quería decir cuando decía: yo vi descender el Espíritu sobre él, y el que me envió me dijo: al que veas, este es mi Hijo. Este es ¿qué? El Dios vuestro. Por eso Juan decía: yo no soy digno ni siquiera de desatar el calzado, sus sandalias. Yo no soy digno, Señor. ¿Por qué? Porque él conocía que era Dios mismo el que venía a salvarnos. He aquí
que Jehová el Señor, mira cómo le dice, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa con él y su paga delante de su rostro. ¿Cómo se le decía a aquel verbo que se encarnó? También le dice el Nuevo Testamento, el buen pastor. Como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las recién paridas. ¡Qué testimonio, hermanos! ¡Qué cosa tremenda! ¿No le parece? Sí. Vamos a terminar ahora con esto, hermanos. Vamos a leer Juan 12, el Evangelio. No cierren Isaías porque vamos a volver a Isaías ahí al 6. Téngalo ahí con sus manos y ahorita volvemos. Isaías capítulo 6. La visión y llamamiento de Isaías. Pero vamos a leer, antes de leer Isaías, para entender un poco qué fue lo que vio Isaías, vamos a leer Juan 12, versículo 41. Con este terminamos. Juan 12. Vamos a leerlo desde el 36. Juan 12, 36. Dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Y ahora en el 37, Juan 12, 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿No creían en quién? En Jesús. Está hablando de Jesús, ¿cierto? Todo el contexto va a hablar de Jesús. ¿Por qué lo digo? Por una frase, hermanos. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo. Isaías dijo unas palabras, ¿no? Que el Señor mismo le dijo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los hago. O sea, Juan vio que lo que Isaías dijo se cumplía perfectamente en Jesucristo. ¿Sí? Pero miren esta frase tan interesante, hermanos. Isaías dijo, 12:41, esto cuando vio su gloria. ¿De quién viene hablando? De Jesús. Y Juan dice que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Cuándo Isaías vio su gloria y habló acerca de él? Volvamos a... ¿De quién? De Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Estamos viendo lo de Jesucristo. Mira lo que vio Isaías y lo que habló acerca de él. Isaías 6. ¿Qué pasajes, hermano? Este es el testimonio ni siquiera de los apóstoles, de los profetas. Isaías 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo. No decían solo una vez santo. ¿Por qué lo decían 3 veces? Porque estos querubines eran conscientes de las 3 personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Aún, hermano, los demonios eran conscientes del Hijo. ¿Eres tú el Santo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos?
Ellos sabían quién era Él. ¿Por qué? Porque a Él le adoraban. Los hombres no quieren creer que Jesús es Dios. Los demonios sabían y temblaban. Cuando Él llega a algún lugar, los demonios comenzaban a manifestarse. ¿Por qué? Porque la luz que creó todas las cosas vino a los hombres. Y dice: Jehová de los ejércitos. ¿Cómo le dice? Toda la tierra está llena de su gloria. Esto fue lo que Isaías habló acerca de Él. Imagínate. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Mira esta frase que Isaías habló acerca de ¿quién? De Jesús, hermano. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esto es lo que el Señor dijo: glorifícame con aquella gloria que tuve antes. Esta era la gloria que Jesús tenía antes. ¿Cómo sabemos que está hablando de la persona del Hijo de Dios? Y con esto terminamos. Juan 1:18. ¿Cómo sabemos que ese Jehová de los ejércitos no era el Padre al que se estaba refiriendo Isaías, sino es Jesús? Mira, la escritura es preciosa, hermanos. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, dice el original griego. El unigénito Dios que está en el seno del Padre. Lo que decía ahí en Juan 1:1, que era con Dios. Él, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo, Jehová de los ejércitos, que le ha dado a conocer. Entonces, Jesús es el Hijo del Dios viviente. Hoy vimos apenas el testimonio de los profetas, hermano. Qué cosa maravillosa, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a que Jesús es el Hijo de Dios, estamos hablando específicamente de su divinidad. Amén. Amén. El Señor nos ayude y ahí vamos. Pero qué temas tan importantes, tan esenciales, tan fundamentales. Esta es la doctrina de Cristo, a la que Juan dice allá en su epístola, su segunda epístola: si viene a ti con otro, con otra doctrina, no le recibas, ni le digáis bienvenido, porque participa de sus malas obras. ¿Cuáles son sus malas obras? Que si él no cree lo que dijo el Padre del Hijo, ese está diciendo que Dios es mentiroso. Señor. Estos versículos, hermano, guárdenos en el corazón, medítelos, que usted pueda abrir las Escrituras y con las mismas Escrituras mostrarle a los que están en error, hermano, la verdad. ¿No? Padre, te damos gracias por tu palabra, que es preciosa, Señor. Y te damos gracias porque tú, por amor, Padre, nos has dado a conocer a tu Hijo. Y nos dices: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre. Gracias, Señor, porque tú te gozabas en esto, Señor, en que nosotros, siendo ciegos, ahora vemos. En que nosotros, siendo sordos, Señor, ahora oímos, Señor. Mudos, y ahora tú nos pones el cántico y tu palabra en nuestra boca, Señor. Gracias porque tú eres el cumplimiento, Señor, de la ley, de los profetas, Señor. Ayúdanos a conocerte cada día más, a entenderte, Señor, y a experimentarte de una manera real en nuestra vida, Señor. Y a proclamarte. Queremos ser aquellos que han vencido por medio del testimonio que llevan, Señor.
el testimonio de Jesús. Pon tu testimonio en nuestra boca, Señor. Pon tu bandera, tu estandarte sobre nuestras espaldas, Señor, para llevarte a donde tú nos quieras enviar. Y que tu nombre sea conocido y glorificado, Jesús, en toda la tierra. Para gloria tuya. Te alabamos y te exaltamos, Señor, Dios nuestro, Jehová de los ejércitos, Rey nuestro. Bendito eres, Señor Jesús, por los siglos de los siglos. Amén.